Pues seguimos adelante con nuestra programación en Andújar Televisión 10TV y también aprovechando nuestra sinergia, ese transmedia que se dice ahora también para nuestro periódico Viva Andújar, en su edición en papel, en su edición online, como bien conocen, vivaandújar.es, donde también nos haremos eco de esta próxima charla. Y hablamos vísperas de Semana Santa, con la actividad de las hermandades y cofradías ya en plena ebullición, con los preparativos, con alguien que conoce bien la Semana Santa de Andújar, que la vive intensamente y que tiene siempre, yo creo, una opinión certera y, en fin, con autoridad suficiente como para que podamos charlar un rato sobre este tema que a algunos les apasiona y a otros pues no tanto. En nuestro caso, creo que en ese apasionamiento, o en esa pasión, nunca mejor dicho, coincidimos. Manuel Almansa, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Bueno, Manuel Almansa, que como digo es un hombre que vive con... iba a decir con intensidad seguro y con profundidad también, y con esto ya empezamos entrando nunca mejor dicho profundidades. Entiendo lo que quiero decir, es decir, más allá de lo superficial, que tiene su importancia, de lo estético, ¿eres un cofrade de que va más allá de eso? La esencia de ese concepto de cofrade es una forma de considerar tus días, ¿no? No podemos evitarlo. Yo creo que no es el hecho de vestir túnica, de ser costalero, de escuchar una música u otra, sino la forma de pensar. No sé, es como un viso antiguo, es un intento de buscar una honorabilidad, un comportarse de una forma que tú consideras que lo has visto en tu familia desde siempre. Era como cumplir con lo que te han enseñado. Es un agradecimiento a lo que viste, a lo que aceptas, ¿no? Y en algunos casos, dentro de este mundo cofrade diario, como tú bien decías, de este vivir en cofrade, hay gente que no lo vivió desde pequeño, sin embargo necesitaba ese nexo de unión. Está ligado en la forma de un orden moral vinculado con el catolicismo, con todo el movimiento que supone la bienaventuranza, ¿no?, del Galileo, del Nazareno, y el seguimiento de esa idea llevándolo al mundo actual. Hay dos conceptos: está el profundamente religioso, que lo centra dentro de una espiritualidad muy ligada a la Iglesia; está el profundamente estético, que lo centra en la forma de ser, de comportarse, de ir, de caminar, en una música, en un acento, en un olor. Está el que solo se adapta a esto, que no considera necesarios ni curas, ni religiones, ni historia, y se basa en un poder que solo se centra en esa. Es tan complicado, tan complejo, es difícil de catalogar, de decir que unos son mejores, otros son peores. Está en todo momento, está en casi todo. En nuestros jóvenes está en el momento preciso. Ellos ahora tienen un concepto muy claro, lo ven en momentos muy determinados. Ahora que podemos acercarnos a ellos, vemos lo que piensan. Ya gracias a Dios en Andújar se ha roto ese tema de decir, bueno, nosotros empezamos todo esto, nosotros somos los padres de la patria, nosotros estábamos aquí. Sí. Ahora se acerca esa gente que lleva tiempo a los jóvenes y le dice, bueno, ¿cómo veis vosotros esto? Porque nosotros hablamos, decimos, pero ¿y vosotros cómo lo traéis? Porque hasta ahora pensábamos que iban a hacer igual que nosotros. Eso ha sido un pecado muy serio que hemos tenido, ¿no? Somos como los padres de la patria. Yo llevo aquí tantos años, me voy a sentar aquí como el padre doctor, quiero que me escuche y me diga, maestro, ¿y tú qué piensas? Parece que estamos corrigiendo. Pero a mí me suena un poco lo que se habla ahora tanto en política de la segunda transición, es decir, de los que hicieron la transición, los padres de la patria, y ahora unas nuevas generaciones que vienen con otras cosas, y parece como hay un cierto, que hay que tener una cierta reverencia, que sí, que me parece muy bien, y que considerar. Hay que buscar votos también en la cofradía, También estamos cautivando votos, porque si no esto no sigue. Pero te decía que ahora precisamente que una de tus hermandades, la Veracruz, cumple 25 años de ese proceso que se produce entonces, un poquito antes, con otras hermandades. En fin, los que ya empezamos a peinar canas y la nueva y la generación, los que podemos peinar, los que pueden peinar algo, y ir a esas nuevas generaciones. Yo tengo una sensación que hay quien entiende, pues como tú, esa división o esa separación, que no debería serla, esa dialéctica entre lo formal y lo más profundo, pero hay una sensación que hay una especie de competencia o de competitividad, que ser buen cofrade es saber mucho de hermandades. No sé, el mejor cofrade el que sabe la marca del calzoncillo del capataz de la Macarena, o sabe todas las marchas y tal, pero luego uno no ve que haya por detrás de eso. Eso es culpa de las propias hermandades, que no han incidido en la formación y se han quedado en lo puramente formal, hablando de lo que más nos interesa, seguramente, que es precisamente lo que tú dices, esas nuevas generaciones que se incorporan a este mundo. Interesante pregunta.
El mundo cofrade lleva algo en sí, yo creo que son por el tema de los colores, de las afinidades, de los titulares, tenemos algo deportivo. La competencia está clara. Hay una idea también muy precisa de que hay una necesidad de emulación. Hay cofradías que nacen y surgen con advocaciones o con misterios penitenciales o con imágenes que ya existen en otras, pero que yo lo voy a hacer en mi barrio, ¿no? Surgimos por la necesidad de tener una identidad y creamos cofradías. Dentro de esas cofradías, cuando se convoca, se dice vamos a hacer una hermandad. Empiezan a sentirse atraídos los cofrades que existen en el mundo entero y, como tú bien dices, ellos llevan su conocimiento, su diccionario propio, donde tú tienes que coincidir con unas secciones u otras. Tal capataz, tal música, tal revirá del año no sé cuánto en tal esquina que marcó la saeta que tal persona desde el balcón emocionó hasta esa candelería que le está más puesta gotea de una forma distinta, los palos igualados de una forma. Y eso da el ser de las tertulias. Una tertulia, a fin de cuentas, termina viviendo de eso, y gracias a Dios las tertulias en la Casa Hermandad es muy nutritivo que esto ocurra, porque las tertulias hasta alta hora de la madrugada en ese tema generan lo que luego veremos. Pero es en sí una consideración de las cofradías deportivas, porque es como el pobre Ancelotti, si fuera una cofradía, una competición, ¿no? Competición, claro, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que Casillas haya sido tan mal portero, porque, hombre, que no lo pudo parar si ahí llegaba, pero ninguno hemos jugado al fútbol, ni ninguno hemos... Todos tenemos muy claro que ese hombre es blando, y ese hombre no lleva bien ese equipo, Claro, en el mundo de las cofradías ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y en todos los ámbitos, yo creo que en el mundo del caballo, en el mundo de la cultura, en el mundo del flamenco, ¿verdad? Lo humanizamos, y en este caso humanizamos un concepto que es rondar lo divino. Hay un eje religioso el que nos nutrimos. Luego decimos que los curas nos regañan mucho, y claro, pero es que ya hemos tomado otro camino. Hemos hecho esa religión, hemos hecho vida, y esa vida la hemos adaptado a nuestro día a día, ¿no? Ese cisma, ese alegato cultural de los que hijo mío, yo llevo en esto muchos años, ¿eh? Sí. Yo sé mucho de esto, yo he visto entonces hace que la separación en el escalón haga que los jóvenes tenían que acercarse hasta decir: maestro, vuecencia tendría la piedad de decirme si no es aquí donde yo debo de aprender. Pasa, hijo, pasa. Claro, eso tiene su aquel para el que lo quiere recibir, pero su ruptura para el que llega, ¿no? Y el que llega ya no tiene tantas ganas de que le digan: pasa, sí, hijo, pasa. Sí, viene con idea propia. Hay una cuestión a propósito de la identidad. De verdad que muchas hermandades de cofradías se han visto reflejadas, lo han tomado como modelo otro. A mí en un principio no me parece mal, y sobre todo si el modelo que se sigue pues es un modelo que lo merece, claro. Hay imitaciones que son en fin, no merecen demasiado respeto. Me refiero sobre todo a esa corriente tan sevillana, que parece que no todas, porque y ahora podemos hablar un poco de eso, de las identidades y de las referencias de las hermandades de Andújar, que parece que se han orientado básicamente hacia ese, en fin, en ese camino de la bética, que por otra parte también es nuestro, ¿no? Porque somos lo que somos, ¿no? Y estamos donde estamos, ¿no? Pero no se ha excedido un poco demasiado en lo imitativo. Y desde ese punto de vista, eso se ha hecho porque no hay nada propio que recuperar. Es decir, no tenemos una tradición suficiente como para decir vamos a reivindicar lo nuestro sin ser tan miméticos con otros modelos, que ya digo, modelos por otra parte espléndidos, claro. Muchos de los nacimientos que ha tenido la Semana Santa de Andújar en el tercer resurgir, o el cuarto, o sea, que son desde 1427, en este último resurgir, era llevar a la ciudad aquello que nosotros habíamos visto más. Entonces, en Tierra Santa, en el otro lado del Betis, cuando veías aquellas situaciones, aquellos pasos, aquella forma de ser, decías: yo quiero esto para mi ciudad. Era camino A: yo quiero esto para mi ciudad, lo creo. Camino B: yo quiero esto para mi ciudad, además voy a recuperar historia de mi ciudad, pero lo voy a poner en esto. Fíjate que ahora mismo de las 12 hermandades, 5 salen de las puertas antiguas de los templos. Otras 6 salen de capillas aledañas, adaptaciones hechas en el exterior, iglesias que se han movido tabiques para crear nuevas puertas. Veracruz salimos en las dos opciones, de dentro y de fuera. Sí. O sea que hemos hecho pasos más grandes que las puertas que teníamos. Hemos buscado lo que vimos. Nosotros hemos visto este tipo de paso y yo quiero este paso en mi ciudad. Yo necesito este paso, necesito este palio, necesito estandarte, necesito este canon. Hemos tirado más para el canon occidental. Habría algún ramal que pudiera haber hecho más mediterráneo, pero no hemos sido muy de desembocadura del Guadalquivir. La provincia sí también ha seguido esa línea,
Y hay un elemento precioso que es que lo que está contenido en los viejos libros, las fotografías que han llegado a nosotros de Maestro Reca, toda la documentación que nos habla de paso de medida, no se ha perdido del todo gracias a que también ha habido cofradías que han apostado por lo que vieron o por lo que la fotografía mantenía. Adaptando a sus canastos han crecido, ¿no? Pero han mantenido esa esencia. Eso es lo que le da la comunión a Andújar. Hay algunas cofradías que si recorta y las pone en Sevilla, perfecto. Nos regañarían, dirían, 2 ciriales, ahí tiene que haber 4. Estándar, esto así. Somos sevillanos, recortamos, lo ponemos en Sevilla, en Pino Montano, un barrio pequeño, y dicen, ¡puf! Perfecto, esta cofradía qué bonita es, ¿cómo trae? Oye, mi arma. Y eso es algo que a nosotros nos queda muy orgulloso. Hemos dicho, bueno, hemos creado esto, lo que soñamos, lo que vimos, lo que pensamos. Claro, nadie se va a mover de la comarca para ver algo que en un día, un solo paso, una sola cofradía, siempre buscas capitales. De hecho, nuestros propios jóvenes, como también te digo, tenemos un oleaje complicado de costaleros, porque nuestros costaleros ya salen en pasos hechos en capitales. Córdoba, Sevilla, Jaén. Ya está hecho, aquí se está haciendo. Claro. El haber apostado por algo más autóctono, más propio nuestro, algo que hubiera quedado, algo que hubiera trascendido, algo propio de la ciudad. Bueno, Andújar también siempre ha sido una ciudad muy de paso. Y sus cosas propias, pues están diluidas en una historia conservada en pocas fotografías. La ilusión era, mira, si hacemos esto aquí no va a venir nadie, vamos a estar 15 hermanos, vamos a hacer un paso bueno, vamos a hacer una imagen que enganche, que conecte, y seguramente haremos más hermanos. Era la posibilidad. Las dos apuestas han tenido su éxito. Había hermandades que han traído ese regón sevillano, lo han plantado y ha florecido. Hay hermandades que han apostado por otro concepto y también ha florecido. Y hay cofradías mixtas, como el Señor de los Señores, que combinan los dos elementos. Sí, estaba pensando, bueno, estamos personalizando, pero realmente sí, Señor de los Señores sí mantiene algunos de los rasgos tradicionales que algunos todavía incluso llegamos a recordar, ¿no? En algunos de sus elementos. Las angustes tienen un sabor, siempre se dice que tiene un sabor más oriental, ¿no? Más granadino, quizá por la propia vocación, ¿no? Y estoy pensando un poco en el Santo Sepulcro también, que casi las reminiscencias son casi castellanas, ¿no? En su concepción. Lo demás, ¿no? Si no me equivoco, lo demás estaría más en ese... Son raíces casi todas sevillanas asentadas sólidamente, y elementos de estas cofradías que tú dices que buscan no ya solo en Castilla, porque claro, cuando Al-Ándalus es territorio donde conviven culturas, el castellano antiguo, que es el que baja, el que enraiza esas cofradías, y entonces el sinónimo castellano simplemente es que hemos mantenido más la tipología de lo que vimos. No hemos dejado que Juan Manuel no nos han llegado las mucetas que rebosan, pero hemos mantenido toda Andalucía castellana, y en Sevilla se riza, pero todo es vela, ¿no? Entonces nosotros hemos comulgado de los dos campos. Y lo castellano es casi un honor tener esa raíz, ¿no? Y el considerar que algunos de los imagineros que gracias a Dios tenemos presentes como Palma Burgos viven de esas fuentes de la recuperación castellana es un lujo. La imaginería de Andújar, pero hay quien no lo ve así, hay quien esos puristas extraños de los que hablamos casi lo ven como una cosa de segunda, ¿no? Y que lo otro es lo bueno, y lo otro parece que es un tema menor, ¿no? Volvemos al tema deportivo. Sí. No hay un Cristo bueno y un Cristo malo. Lógicamente habrá Cristos con menos hechura de imaginería de un maestro, menos detalloso en el trabajo de las manos, de una uña, de una postura, pero con una devoción inmensa que tendrá esas manos más gastadas de besos. Entonces esa comunión es la que el cofrade tiene que ver. El cofrade no puede mantener una liguilla. El cofrade tiene que decir, tengo 12 y me gustan las 12 y muero por las 12, y salgo en esta y salgo en esta, porque es el único lujo que tenemos. Hay un vacío grande en nuestra Semana Santa que no se nombra mucho, y son los cultos. Es proverbial lo que las hermandades están instalando en estos días, en estas 7 semanas previas, lo que están haciendo en su iglesia. ¿Y cómo es la asistencia? Tú que tienes contacto con... Esa es la oquedad que nos queda. Sí. Gracias a las cabezas plateadas de nuestra abuela y nuestras madres, la misa se celebra y el besamanos tiene su aquel, ¿no? Hay reticencia a quedarse la media hora allí, ¿no? Llega un rato antes, hacer la foto, te va. Luego si hay un besamano, pues ese día es tuyo para ti, no hay problema. No hay una... Y en ese transcurso se ven también una serie de vivencias también traídas de aquella tierra. Es que lo que nos mueve, pero que engrandecen el esfuerzo de la gente. Mira, esto lo dijo un amigo mío hace ya unos añillos. Estábamos montados en una furgoneta llevando sillas de vuelta a quien nos lo había prestado después de un evento, y cansado allí, retrepado en el asiento delante de la furgoneta, decía, esto de las cofradías es montar, desmontar y los raticos de en medio.
Ahí es donde Es conecta de una forma especial con los hermanos, porque está en el desmontaje, ves cuando se rompe un tornillo, cuando se pierde el otro, cuando no aparece tal llave, cuando salimos mañana, esto no se puede poner, esto está partido, donde se dejó la tuerca tal. La pausa, vamos a tomar algo y a descansar un poquillo. Y el desmontaje final. Pero eso une muchísimo, eso es lo que vincula. Sí. Es verdad que lo que es la estación de penitencia en sí misma es casi lo que menos dura, ¿no? Es curioso. Y eso pone de manifiesto todavía el esfuerzo tan enorme que se hace, ¿no? Para poner ese entramado tan grande y tan complejísimo que parece, pero que demuestra también una capacidad, y con esto ya entramos en otros territorios, pero cuando se nos acusa, por ejemplo, la gente de Andújar que no tenemos capacidad de organización, de creación de cosas, que somos muy... Si esa energía y esa capacidad la tenemos más que demostrada, si es que los que de verdad conocen, y en parte más o menos conocemos lo que es todo este montaje, decimos, pero bueno, pero si esto es matemática pura, es decir, hay una precisión en la organización, en los desfiles, en la jerarquía, establecimiento de los cargos, es que es un estado en sí mismo casi, ¿no? Es una especie de país en movimiento. Como somos capaces de hacer eso, podemos dar el mundo, ¿no? Tenemos que poner de acuerdo y hacer eso igual, pero no sé, en el desarrollo cultural, social, económico de la ciudad. O sea, que la capacidad existe, ¿no? Pero lo que no existe a lo mejor es la motivación. Es una ciencia. Sí, casi. Que se estudia, tiene muchas horas de práctica y los exámenes de teoría que no lo llevan a cabo. O sea que... Y esa ciencia, como tú bien dices, motiva lo mejor de muchas personas y la generosidad de esas personas. Andújar sí es una ciudad activa. Andújar sí tiene impulso, tiene brío. Lo que pasa es que nos da apuro pensar que lo tenemos. Decimos, a ver si no lo vamos a creer ahora, si es que somos Andújar, si aquí siempre hemos dejado que pasase el último expreso. Pero la ciudad tiene rincones y tiene forma de ser que cautiva. Yo he podido trabajar en nuestra comarca, ¿no? Y he visto la comunión tan grande que hay en nuestros pueblos cercanos con lo que es Andújar, con lo que Andújar siente. Y al llegar a estas fiestas principales, este momento en que la ciudad se echa a la calle, este llamar a la comarca, somos una ciudad de servicio y ofrecemos servicios que, por ejemplo, en La Higuera es una fiesta no ya emblemática como puede ser un día principal del Domingo de Resurrección, que hay una actividad propia, pero para una Navidad lo que Andújar puede emanar, la capitalidad comarcal que Andújar produce, atrae a gente que en su pueblo, pues bueno, puede estar un par de días, pero necesita algo grande. Semana Santa hay días nuestros muy propios, como el Jueves Santo y la tarde, noche del Viernes Santo, especialmente la tarde, que llaman a la gente de la comarca. Y Andújar se convierte en un balcón. La romería, no sé por qué los cofrades hay como un mandamiento, dice la Semana Santa, los cofrades de Semana Santa nunca querremos mucho la romería porque gracias a ella no existió una Semana Santa fuerte. Tenemos ese dolor en el corazón. Claro, con una Semana Santa pegada a la romería, la gente está más pendiente de la romería, pero la romería es el vínculo que presenta la ciudad al mundo. Y si surge una Andújar flamenca, surge por ese momento, de que ahora mismo todas las madres están cosiendo. Sin duda. El vestido para ella, para la chiquilla. Pero hay una cuestión ya que he hablado. Así que estamos agradecidos de ese abril, no podemos estar. Pero no, a veces uno tiene la sensación de que antes se decía cabecera de comarca, no sé si es un término ya un poco añejo, pero esa capitalidad no parece que la ejerzamos demasiado. O sea, existe realmente para ellos, pero nosotros no lo miramos a lo mejor un poco por encima. Ese ombliguismo tan nuestro y estoy hablando precisamente, ya que salía el tema de la romería y de las hermandades, yo siempre tengo la sensación de que las hermandades filiales no son tratadas con el aprecio y con la dedicación que merecerían, ¿no? Tengo la sensación y la prueba es que cada vez vienen menos, cada vez se les atiende menos. En fin, yo sé que estamos entrando en otro territorio del que espero que podamos hablar en breve cuando pasen estos días, ¿no? Pero no sé si somos conscientes de esa influencia y de ese afecto y de esa predilección que se tienen. No sé si los valoramos y al contrario miramos un poco. Eso nos remería bastante palpable cuando históricamente al entrar las cofradías de los catetos, hablemos claro, se les mira un poco así y tienen lecciones para darnos, pero tela marinera, sobre todo en devoción real, en menos parafernalia y en menos, sino de sentimiento profundo, dan unas lecciones que nos podían dejar a la altura del betún, pero aquí parece que todavía no. Hay un concepto aquí importante, de los puntos que has tratado. El primero, lo de la ciudad. No sé por qué tenemos un concepto de Andújar solo una ciudad de servicio. Vamos a especializarnos en los servicios, que tampoco está más. O sea que esa posibilidad de que Andújar fuera realmente una ciudad de servicio potente, poderosa,
Nueva York es una ciudad de servicio. Sí, claro. No creo que haya una industria bestial, más allá de Río en New Jersey puede que sea. O sea, que sentirnos orgullosos porque ofrecemos servicio. En romería, en el tema cofrade romero, la hermandad matriz necesita más gente, porque al crearse ese ámbito de cerca de las 60 hermandades filiales que llegan desde otros rincones, necesita gente para el trato. Una junta de gobierno corta en una hermandad como esa necesita... Había un cambio, había un nuevo andar también en las hermandades filiales. Las hermandades filiales vivían de la matriz. Las hermandades filiales hasta ahora, a mí me decían en los pueblos que he podido trabajar, si es que la familia X, que coge sus 3 coches, se viene a la casa que tienen en el santuario y ahí no podemos ni entrar tampoco. Yeah. Porque había cofradías que era la familia X, que durante años siempre eran, lo veíamos en Buja, eran 3 coches, 15 personas, un estandarte, 4 banderas y la familia. Aquí decían a las bandas locales, poneros delante nuestro y al coro para acompañarnos, y ellos también están cambiando, y ahora se ha convertido en una cofradía que ya no es la familia X, sino 2 autobuses con gente. Ese momento de reafirmarse las cofradías filiales también lo necesita la matriz, pero la matriz multiplicado por 5. O sea que la Junta de Gobierno tiene que tener en cada cargo un segundo y un tercer cargo. Porque es complejo y ellos están también moviéndose. Me decían que algunos dicen, mira, cuando por fin nos dieron las banderas y los cetros, pudimos hacer elecciones y decir, vamos para Andújar. Tuvimos que ver el estatuto marco, el estatuto de la cofradía matriz, y decir, vamos a intentar todos estos cargos. ¿Cómo sacamos todos estos cargos? Sí, claro, estamos más que la cofradía de los cargos. Era un movimiento que es complicado también de ejercer. Es una cofradía inventada en poco tiempo, en 60 años, que tiene un crisol que ya es nuestro y que tenemos que aceptar y no tenemos que perder. Ese concepto de una procesión magna, que es una organización dificilísima, por unas calzadas y una carretera que discurre tantísimas personas, es uno de los momentos más hermosos de nuestra romería. Bellísimo ver ese revuelo de banderas, de bandas, de trajes populares, el hecho de que las valencianas vengan con su vestido valenciano, el hecho de ese color que debemos tanto a Joaquín con lo de Pedro Dávalos, que él quiso darle ese mundillo de decir, bueno, vamos a hacer una procesión. Hay mucha gente en romerías grandes que nos envidian porque tenemos procesión, una procesión magna, hay fiscales de todas las hermandades que ayudan en ese cortejo. Y tú estás viendo la procesión y no te aburres, te entretienes, y dices, escucha, mira esto como baila, mira. Hay un discurrir hasta que llega la Virgen, y mucho que ver, ¿no? No es una soledad. ¿Cómo hemos llegado a la romería? Volveremos, parece inevitable, pero en fin, volveremos sobre eso. Finales de este mes ya hablaré. Pero por cierto, hablando de este tipo de cosas, yo te he escuchado a ti y te he leído reivindicar lo rancio, la ranciedumbre. ¿Sabes que rancio puede tener un carácter peyorativo para algunos, ¿no? Está en el límite de ponerse la cosa. Pero sin embargo, yo cuando te escucho decirlo, lo dices de manera positiva, es decir, que hay que reivindicar lo rancio, ¿no? ¿Qué es lo rancio en ese sentido? Bien, ¿cómo llegar aquí? Es como una bodega antigua. Entras en una bodega rancia, te ponen tu copa, ves lo que allí está expuesto, ves la mijita de suciedad tolerable, que si lo quitas ya has perdido lo justo. Es una línea muy fina, delgadísima, ¿no? Entre lo rancio y lo ya no vengo. Que si uno entra a una bodega y se la encuentra muy limpia, muy aséptica, como que no, ¿verdad? También te quedas, pero ya en el otro lado empiezas a mirar fotos y dices, esto tiene tiempo. Lo rancio es lo que cuando éramos chiquillos veíamos y que ahora al verlo te emociona. Mantener las formas rancias, no nos vayamos a abrir mucho del compás. Esta es una línea que podemos mantener. Hay otras cosas que necesitan no ser rancias, que tienen que tener color, que tienen que cambiar, que tienen que tener vuelo. Y lo rancio tiene que estar, y lo rancio está sujeto por lo que se mueve, por lo que vive, por lo que palpita. La ranciedumbre es lo que tú viste, que sigues viendo, y comprendes por qué te transmitieron eso. Y a los que te siguen se lo explica y dicen, y te dicen aquello de, esto se ve antiguo. Será bueno, porque si se ha mantenido tanto tiempo, conseguir que parezca bueno, no digan, pues esto está muy viejo, esto está muy caduco, esto hay que darle 2 patas. Los rancios llega a esa línea. Que alguien diga, pues esto se ve antiguo, pero lo entiendo. Claro, los rancios tiene
De hecho, echarle a comer aparte. De hecho, las hermandades buscan también esos orígenes, ¿no? Como el año pasado, esto tiene que ser como el año pasado. Y investigan también para que se mantenga una cierta línea, porque la renovación absoluta en cosas que son fruto de una larguísima tradición, pues perderían toda su esencia, ¿no? Yo sé si pues un poco el sentido que también se le puede dar a la ranciedumbre. Y hablando de modernidad, bueno, hay un papel creciente, que lo es ya en general en todos los aspectos de la vida, pero que es relativamente reciente en los últimos años, es el florecimiento también de la vida de las hermandades en Internet, los blogs de cofrades. ¿Cómo valoras esto? ¿Lo valoras positivamente? Y sobre todo la presencia de las redes sociales. ¿Hay alguna línea por ahí en algunas hermandades o algunos hermanos concretos que creen que las hermandades no deben abrirse a ese mundo? Que, por ejemplo, opinar sobre cómo transita o cómo procesiona un paso solo es cuestión para los propios cofrades, que digamos, por decir, el espectador, el público no debe tener opinión al respecto. Eso tú cómo lo ves, ¿no? Esa apertura que hay ahora mismo, esa doble dirección que se da en la comunicación, donde ya no existe el oyente, ya es oyente, pero el oyente quiere ser activo también, diciendo, no, yo tengo ¿cómo ves eso y qué papel desempeña? Yo recuerdo antes las casas de vecinos tenían un baño común en el patio. Eso era rancio. Ahora tenemos agua corriente en cada piso, hay servicios y aseo. Antes el colmillito se sacaba una cofradía en la taberna. Madre mía, cómo entraron en tal sitio, cómo hicieron tal cuesta, ese hombre nos lleva. Ahora tenemos una capacidad de tener ese contacto diario y está con nosotros y hay que disfrutarlo y aprender de él. Antes, claro, las cosas no siempre era la cara, ¿no? También decían, me han dicho que tenéis también hay anonimato ahora. Hay gente que se enmascara como siempre lo ha hecho y llega ese mensaje terciado. Y hay personas que ahora que ya solo quedan 3 pregones en la circunvalación, bueno, están los 3 pregones principales, está el de la Virgen del Carmen y aparte del Semana Santa, Romería y nuestro patrón San Eufrasio, Virgen del Carmen y las peñas romeras que presentan sus carteles. Si no fuera por esos blogs, por esos espacios en que fotógrafos y poetas nos dejan ese hilo argumental que nos mantiene vivos todo el año en las benditas vísperas, porque no hay nada mejor, para cualquier cosa lo mejor es la víspera. Y cuando termina la víspera de la siguiente, pues gracias a estos medios de comunicación pues podemos estar en contacto con gente que ves con su cámara y que si no llegase por eso una exposición poco lo van a hacer y publicarle un libro menos. Gracias a la red, gracias a internet, a todo ese mundo que nos une podemos disfrutarlo, de la crítica, de lo que se aprende de la crítica, del concepto bueno, del anonimato. Pues si eres persona pública pues aprende a sufrirlo. Pero a decir de todo. Comentaba con algún hermano que bueno, cuando una hermandad se pone en la calle, cuando se hace cofradía pública, pues a partir de ese momento se somete también inevitablemente al criterio. Y hoy ese patio de vecinos es ese, son las redes sociales, pero en fin, hay alguno que piensa que no, que ese tipo de cosas, bueno, en cuanto tú tienes tu perfil en Facebook o en Twitter, ya te estás exponiendo a que cualquiera opine. De hecho, esa es su misión, de poder entrar en la red, poder generar conversación y que bueno, y además se puede aprender mucho también de la opinión de los demás, efectivamente. Bueno, estamos en vísperas, decimos, de la Semana Mayor y hay una preocupación. No sé si este año, yo te pregunto a ti que tienes más conocimiento del tema que yo, que es si ha habido alguna pequeña deserción dentro de si se aprecia algún tipo de decadencia de lo que algunos califican la burbuja, que fue en su momento esa eclosión y estoy pensando precisamente en el tema de costaleros, ¿no? He oído que hay cierta preocupación, no sé si excesiva, pero parece que el tema remite un poco, ¿no? Que puede haber alguna hermandad que haya podido tener alguna dificultad, ¿no? ¿Es posible? Veníase viendo y que antiguo me salió rancio. Se veía venir, ¿no? Había una fluctuación del mundo del costal, en este caso en Andújar ya no dejamos hombros, simplemente las horquillas del Cristo yacente y el costal sevillano, y había una fluctuación importante, pero por otro lado también había muchísimas cruces de mayo y grupos de edad de 15 años, niños y niñas de 15 años que estaban llegando a este mundo. Ahora lo que pasa, lo que te decía antes, es que también tenemos nosotros antes nos íbamos de aquí a Andújar, era un autobús, era el domingo, había otro el jueves, otro el viernes, que estábamos todo el día fuera. Sí. Y ellos ahora también tienen la posibilidad de servir bajo las trabajaderas de paso ya completos, llevados por amigos. Entonces a veces hay ausencia de costaleros en Andújar, pero hay costaleros nuestros que están sirviendo en otras latitudes. También se ve que el grupo no es muy numeroso, que los hermanos antiguos se van. El costalero tiene mientras que el nazareno no tiene límite de servicio, el costalero sí tiene un agotamiento previo y las canteras son muy complicadas, muy difíciles, y
el contacto de un capataz con su cuadrilla durante todo el año ha sido proverbial y se ven los capataces que... Y ahora con el WhatsApp lo tenéis más fácil. Cuando llega Navidad felicitan a todo el mundo. Hay un vínculo hermoso. No olvidemos que el costalero en este mundo concreto que hemos hablado llega, punto 1, por la imagen titular que le llama, que le convence, que dice yo tengo que salir ahí abajo. Punto 2, por el amigo que le dice vente, que es un paso que anda tal cual, la imagen del Cristo guapa, tío, te va a ilusionar, es un día chulísimo. El capataz que dice vente conmigo, aquí también podemos servir en este paso, luego puedes tener uno con banda, puedes tener... Ese cautivar tiene que mantenerse vivo. En sí la imagen, en sí el titular, esa bendición que nos llega de mano de un imaginero, pues sí mantiene vivos esos corazones, esos son hasta la muerte. Y una muerte de cruz, o sea, están ahí detrás de él. El que llega por un capataz también suele ser fiel a ese capataz, a menos que una disputa interna fuerte de tú eres rubio, pues yo soy moreno, aquí vamos a terminar mal rubios con morenos. El que llega por un momento en su vida y se va, bueno, ahí terminó. Luego vuelve, luego va, fluctúa. Estamos en el momento en que tenemos grandes pasos que calzan mucho costalero ahí debajo y ahora es difícil de llenar, claro. Nosotros llegamos a la conclusión de que vamos a hacer un buen paso, vamos a poner una buena banda y esto hará que la gente venga. Pues vino y ahora viene menos y luego vendrá más. Hay juventud, hay muchísimas, porque aquí tenemos un movimiento de Cruce de Mayo que ya han crecido todos. Claro que ellos también están todavía en ese universo de irse adaptando a la ciudad, que la ciudad tiene muy buen futuro. Lo que no hace falta es plantear todo, porque Paso de Misterio Andújar ahora mismo tiene un proyecto de talla, pues 1, 2, 3 y otra hermandad que tú y yo formamos parte que también va a proyectar proyectos. O sea que cuando menos 4 misterios, eso es ilusionante. Así empezamos todos. Yo me hice de una hermandad cuando todavía me han dicho vamos a hacer esto y no había nada. Y dije venga ya. Pues me apunto. El proyecto ilusionante hace falta. No nos podemos quedar parados y decir está bonito, porque ellos necesitan participar en algo. No podemos sentarnos como viejos volvemos al principio, en Arcón, ¿no? Y decir la superioridad de la casta. Dejar que ellos hagan algo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues en fin, podemos estar y es evidente que podremos, y espero que haya oportunidad de volver sobre estas charlas. Ya te comprometemos, si no te importa, a la de romería, que de la que se han hecho unos pequeños esbozos aquí, de la romería y en general al culto de la Virgen de la Cabeza, que tiene también otras celebraciones locales que también están en un proceso de evolución, que también ha tenido su polémica, en fin, que hay mucha tela que cortar. Bueno, pues Manuel Almansa, hermano mayor de la Veracruz, hermano de Buen Remedio, de la Cofradía de Matriz, y como bien saben, excelente conversador con el que espero que tengamos una relación frecuente y animada. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, déjame hablar. Y llega el despertar del letargo y llega la primavera cuando las tardes se vuelven rosada y anaranjada. Se impregna mi pueblo de fragancia, azahar e incienso. El domingo no es cualquier domingo, sino de ramos, hosanas y palmas. Jesús entra triunfante sobre su borriquilla por la judería entre niños que lo aclaman. Pero entre tanto, la madre en su dolor presiente lo que sucederá y no quiere que llegue el momento de verlo atado a la columna ni cargando su cruz. San Juan la consuela y acompaña. Un ángel bajará del cielo a reconfortar a Jesús en el Getsemaní que Capuchinos tiene. Y pide Jesús que se haga la voluntad del Padre y no la suya, mientras duermen los discípulos. Con paciencia y consciente de lo que está ocurriendo, mientras la llega la hora, espera, pues han de cumplirse las Escrituras. Retaíla de Ave María muchas oraciones, como tintineos de varales, rosarios. Ay, su madre. En su madre se rompe la celestial belleza por ese buen remedio ante esa injusta sentencia. ¿Quién se atrevió a romper su belleza? ¿Quién? Se oye en la tarde. Andújar se hace pañuelo para secar sus lágrimas. Pero el señor de Andújar y señor de los señores, el nazareno moreno de promesas y oraciones, el Cristo de 4 faroles, llegado el Jueves Santo, sale ya con la cruz al hombro y hasta la torre de San Miguel quiere verle y se asoma.
Pasando por la calle maestra, dotado de hermosura, se hace el momento en el que nuestra mirada se clava en la suya y en su rostro. Y en su rostro, el de aquel niño ante el que los magos rindieron sus pies, el que hace que 3 veces levantes y 3 veces ha caído, el que nos trae la esperanza de la mano de su madre, por la que hasta la cera, esa noche, llora en un mayor dolor. Pero a pesar de cargarnos con nuestros pecados, piden que lo crucifiquen, y así lo mandan a crucificar en los arrabales del antiguo Andújar, a extramuros, y se escucha Eli, Eli lama sabactani. Pero Dios nunca abandona. Nunca abandona en su providencia. Es por amor de amor por los que mueren. Pero la madre de amargura se llena, pues es difícil de comprenderlo. Y de nuevo, dice sí. La tarde se hace noche, y esa noche, como su madre, se vuelve soledad. La cruz queda sola y vacía, y dicen los ancianos del asilo que María, en la angustia de quien pierde aquello que más quiere, lo lleva en su regazo y muere sin morir de pena al ver a su hijo yerto. No hace tanto que entrase triunfante por el Aquelarco, y ya ocupa un sepulcro ahora con él. Santo, santo sepulcro, y un bronco tambor que nos anuncia que el Hijo de Dios ha muerto. Pero Andújar, que hace que abril sea diferente, lo lleva a la victoria y a la gloria. Primero desde y junto al patrón de esta antigua ciudad, y más tarde en los brazos de María, Madre Morena, Reina de nuestra Andalucía. Y así es, como cada año se recuerda la pasión, esta pasión según Andújar.